buenos días. La lectura se encuentra en Marcos 3, el 20 al 30. Vamos. Dice así la palabra. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para reprenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquieran que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén. Sí, normalmente cuando hemos visto este texto he tenido la costumbre de predicarlo en plan exegético expositivo, mirando pasito por paso del texto y tal. Hoy lo vamos a hacer de otra forma. Salvación, redención, aceptación, liberación o pecado, condenación, juicio, ira de Dios y otras muchas cosas así, ¿no? Son palabras bíblicas que utilizamos y que se ajustan a nosotros porque tratan de adaptar a la comprensión humana o más bien acercar a la comprensión humana cómo es la situación nuestra en la existencia y cómo estamos en cuanto a la relación con la trascendencia y la cercanía de un Dios creador y trascendente, que es verdad que se nos escapa, ¿no? a la mente, ¿no? Cómo nosotros, seres tan pequeñitos, ¿no? y tan insignificantes, ante un universo tan grande, el universo es enorme, ¿no? Pero es que Dios es mayor que el universo, ¿no? El universo no es ni una mota de polvo al lado de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tan pequeñitos, ¿qué relación tenemos con ese Dios al que estamos descubriendo por las Escrituras, por Jesús, que le importamos, que nos quiere a pesar de ser nada, ¿no? Una motita de polvo, menos que eso, ¿no? Y he mencionado palabras positivas, liberadoras, que hablan de una restauración de nuestro ser delante de Dios, y luego he mencionado otras que son palabras más oscuras, ¿no? De cómo se encuentra el ser humano a espaldas de Dios o a la contra de Dios, ¿no? Y a veces esas palabras que nos abren un horizonte de comprensión muy necesario, a menudo, por nuestra historia, ¿vale?, arrastran una carga de cosmovisiones de la historia del cristianismo hacia nuestros días que no siempre o del todo no llegan a hacer justicia realmente respecto al sentido legítimo de todo lo que se quiere decir, o lo que en un principio se quería decir, ¿no? Todo ese bagaje y esa herencia que, hay que decir también, que es rica en significado, por otra parte es, como digo, limitada, ¿no? En cuanto a cosas que nos dicen sobre la fe, ¿no? Que a veces decimos cosas, utilizamos estas palabras, pero en nuestra cabeza están pensando en una herencia que llevamos recogida, que a lo mejor son palabras o son significados, más bien, significados, no palabras, de una herencia a lo mejor del siglo XVI, del siglo XVII, ni siquiera son de los tiempos bíblicos, ¿vale? Eso nos pasa, ¿eh? Y son cosas que no nos termina de encajar en nuestra manera de entender el mundo de hoy. Y encima, como digo, pues muchas veces tampoco hace justicia al sentido
de lo que aquellas palabras originales querían decir. A veces emborrona un poquillo, ¿no? Por eso también la actitud más de nuestra tradición protestante es, sí, reconocer toda esa tradición que hemos recibido de la historia de la Iglesia, pero no llegar a ponerla por encima ni a la par de la Biblia, sino siempre por debajo, ¿no? Porque la tradición es buena, pero hay que mirarla con lupa, ¿no? Fíjate que llevo todo este rato hablando de sentido, ¿no? Del sentido del mensaje bíblico y no tanto de la literalidad absolutizada de las palabras. Hablo del sentido de la revelación, del sentido de la enseñanza y no tanto de las letras como tal. Y esta semana hablaba con una hermana de la iglesia, bueno, no sé si era esta semana o era la semana pasada, ya ni me acuerdo, estoy tan liado con el tema de las correcciones a los alumnos que no sé ni en qué día estoy, ¿no? Pero estábamos hablando de algunas imágenes que tenemos en el libro de los Salmos, que son muy bonitas, que son metáforas, e incluso, como sabéis, hay proverbios, en el libro mismo de Proverbios, que son refranes, ¿no? Que si los traducimos al español o al inglés o al idioma que sea, de una manera literal, se pierde un poquito el sentido o el significado, ¿no? de lo que esas expresiones querían decir, ¿no? Por eso a los traductores de la Biblia le tenemos que tener aprecio, que muchas veces les damos con el látigo. Los traductores de la Biblia tienen ahí un trabajo muy complicado, porque algunas veces cuando hacen una traducción de equivalencia formal, que se llama, que es casi una traducción de palabras, a veces lo están haciendo muy bien, pero a lo mejor están traicionando el sentido de lo que quiere decir. Por eso tienen que hacer una traducción de equivalencia dinámica para que la gente se pueda enterar, ¿no? Además hay muchas expresiones nuestras que son a lo mejor castizas que si se traducen a otro idioma palabra por palabra, a lo mejor la gente no lo entiende. Si yo digo que Pepito está ahí como el que oye llover, ¿no? El que oye llover lo traducimos a otra lengua o lo que sea, o a lo mejor a otro país, y no entendemos qué es lo que quiere decir eso. Estamos diciendo que esa persona está ahí, pero que no me está prestando atención, ¿no? Básicamente es lo que significa, ¿no? Pero además hay muchos ejemplos. Este ejemplo que he puesto es un poco chorra porque más o menos se entiende, ¿no? Pero dime pan, ¿no? Dame pan y dime tonto, ¿no? Eso se lo dices tú a lo mejor a otra persona no sé, en Estados Unidos que pueden entender, ¿no? No sé. O al revés, ¿no? ¿Cuántas expresiones habrá en Estados Unidos que si las traducimos aquí, literal, no sabemos ni de qué están hablando, ¿no? No tienen iba a decir, no tienen ni pie ni cabeza. Esa misma frase, no tienen ni pie ni cabeza, si lo pasamos a otra lengua, a lo mejor no entendemos qué es eso, ¿no? Esta misma semana me hicieron llegar una lista de frases que son todas en un correcto castellano, pero son frases de México. Entonces, tú las lees y te digo yo que una persona de aquí de España no entiende que, por muy bien que conozca el significado de cada una de las palabras de esas frases, que no me las he traído de ejemplo, perdonadme porque hubiera estado muy interesante, no nos enteraríamos de lo que quiere decir. Bueno, a veces, como digo, hay traducciones de frases bíblicas que son muy exactas en las palabras, pero que son traicioneras en el sentido, ¿no? De lo que querían decir esas palabras. Y por eso esa labor de los traductores de transmitir lo que el texto quiere decir es digna de encomio, ¿no? Porque si traicionamos el sentido de lo que esas palabras conducen, ahí es donde está lo grave, ¿no? Ahí es donde se tuerce lo que Dios quería decirnos, ¿no? Siempre es mejor quedarse con ese hilo de la revelación bíblica porque nos permite ver el mapa, digamos, desplegado de la cara. ¿De qué te sirve a ti tener un mapa pegado en la cara, no? El mapa te sirve cuando te lo despega y dices, anda, el mapa de España, ¿no? Pero si lo tienes pegado, y como esos mapas que venden algunas veces que son de relieve, lo único que va a conseguir es que te metas Sierra Nevada en el ojo, ¿no? No nos sirve, ¿no? Así que eso es lo que muchas veces nos pasa cuando cogemos versículos sueltos. Nos agarramos un versículo suelto, pero sin ver el sentido de lo que dice alrededor. Y por eso muchas veces
Ahí tenemos ese ejemplo tan común del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para justificar 1000 historias, ¿no? Pero lo estamos arrancando del sentido de lo que Pablo estaba diciendo. Que Pablo dice, cuando me va bien, estupendo, y cuando me va mal, pues también, ¿no? Pero se hacen camisetas con el todo lo puedo en Cristo, se hacen pulseras, se hacen gorras, se hace de todo, pero no me saques el versículo suelto, porque no estamos sacándolo de un contexto mayor que nos permite entender de qué va la cosa, ¿no? En fin. Bueno, pues todo esto que estoy haciendo es una introducción. Una introducción porque quiero hablar de sentido. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy todavía se escucha 1000 historias sobre el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. ¿Qué será eso? ¿No? De lo que hemos estado leyendo antes. Os conté una vez, no sé, hará un par de años, que hubo un teólogo, de estos de hace varios siglos, ¿no? Que el pobre, mira que a pesar el hombre era muy bueno. El hombre era un buen teólogo y un buen cristiano. Pero vivía en la angustia de que él pensaba que había cometido esa blasfemia contra el Espíritu Santo y pues ya no había vuelta atrás. La había cometido en su juventud y ya no había solución para él. Ya estaba condenado para siempre, pensaba él. Aún así, el hombre tenía la voluntad de seguir manteniendo una vida cristiana. Ya os estáis todos muy calladitos y os veo las caras y tal. ¿Creéis de verdad que este hombre pudo haber dicho esa blasfemia contra el Espíritu y merecer ser preso de un juicio eterno? Un hombre con un corazón así, conforme a Dios. ¿Puede estar arrastrando el peso de esa blasfemia sin solución ya para él? ¿Puede amar tanto a Dios con sus tropiezos como cualquiera, ¿no? Tratar de vivir conforme a su voluntad, tomando para sí la obra de Cristo y vivir en esa cosa tan extraña de creer que ha blasfemado contra el Espíritu ya no tiene perdón. En el pasaje se nos cuenta que Jesús estaba allí con sus discípulos, ¿no? Rodeado de mucha gente que ni le dejaba comer. Bueno, en fin, no me voy a fijar en los detalles, aunque me encantan los detalles. No me voy a fijar en los detalles. Vale. Pero habían venido unos familiares de Jesús que no creían en él y también habían venido con ellos unos escribas, unos letrados, que procedían de Jerusalén y que estaban allí en Galilea. Habían venido al norte, estaban allí. Y hacen algo que me parece súper interesante. Ellos, si os fijáis en el texto, si lo tenéis abierto, ellos sí que reconocen que Jesús liberaba gente. Reconocían que esas liberaciones eran reales. No las niegan. Pero tratan de argumentar que eso Jesús lo podía hacer porque Jesús estaba endemoniado. La excusa rápida y tergiversadora para negar a Jesús. Aunque estamos en el Evangelio de Marcos, si atendemos porque allí creo que lo vemos un poquito más claramente, al Evangelio de Lucas, vemos que el que va conduciendo el caminar de Jesús es el Espíritu Santo. Viene a él en el bautismo, es quien lo lleva al desierto después, cuando las tentaciones, es quien luego lo lleva en el poder del Espíritu Santo a Galilea, donde tiene luego ese episodio en la sinagoga de Nazaret, donde precisamente va a decir que el Espíritu Santo está sobre él, Yo, por lo que veo, al final esto es una cuestión de decisión y de fe. Esta gente que ha venido a buscar a Jesús están en la posición de que, pese a ver y reconocer que Jesús hace algo nuevo y liberador con la gente, que sana a las personas, que libera a las personas, aún así, aunque lo ven, aunque lo saben, no lo niegan, han decidido no creer en él y justificar que eso lo hace Jesús porque está poseído. Que eso que está haciendo Jesús no es de Dios, sino que es de Belcebú. Pero Jesús, que en otra parte dice, no lo dice en este texto, es en otro, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le puede perdonar,
pero el que lo haga del espíritu ese no tiene perdón, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Significa que ya no hay perdón de ningún modo? ¿O es una forma, a lo mejor, ellos también son como nosotros, cultura del Mediterráneo, a lo mejor una forma castiza de decir que ya no hay quien haga carrera de esa persona que se ha puesto en esa posición, ¿no? Que está tercamente negando lo evidente. ¿Qué es esto? En el versículo 30, además, hay una explicación breve de las palabras de Jesús contra estos escribas. Y Jesús dice que esa actitud no tiene perdón. Dice, porque ellos habían dicho que Jesús tenía espíritu inmundo. No estaban reconociendo que tenía el Espíritu Santo de Dios, sino que era un espíritu inmundo. La cuestión no son tanto las palabras, sino el peso y la consecuencia de esas palabras. Si atribuyes al demonio, al mal, a lo que no es de Dios, lo que claramente es obra de Dios, es obra del Espíritu de Dios, hacer eso es rechazar de plano la luz de la gracia de Dios, que precisamente es la que ha venido a darte perdón y restauración. Le estás poniendo ahí un muro, ¿no? Para quedarte en esa actitud que ya tenías de estar a espaldas de Dios. Si la obra del Espíritu es la de liberar, la de dar a las personas una nueva vida, una nueva relación con Dios, y tú dices que eso viene del demonio, pues, hijo mío, te está cerrando a la vida nueva. Mientras tengas esa actitud, tienes tu puerta cerrada. ¿No? Estás bloqueando que entre la verdad con la luz de la verdad. Ya estás empecinado en que no. Por su misma naturaleza, esa actitud humana te impide experimentar esa salvación que viene de esa gracia que se nos derrama. Cuando existencialmente ves o experimentas la acción del Espíritu Santo y voluntariamente prefieres negarla por tener otras lealtades más importantes para ti que Dios, tú mismo o tú misma, pues, te has obcecado a echar la espalda de Dios. Es tan sencillo como eso. Si el don, el regalo de la fe se te presenta pero no lo aceptas, ¿cómo llamamos a eso? Este grupo de familiares que llegan junto con los escribas, que eran, como digo, los entendidos en la Escritura, prefieren negar lo evidente recurriendo a la difamación. No es que no crean, no es que, o que tengan dudas, es que ya no es ignorancia. No se trata de la ignorancia que puedan tener estas personas. La ignorancia tiene un pase, y 2, y 3, y 8 pases. No estamos hablando de ignorancia. Estamos hablando de prejuicio, ¿no? El hecho de colocar, además, otra cosa por encima de la lealtad a Dios. Y además, estorbar en la obra de Dios. Afirman que el poder transformador y liberador de Jesús procede de Satanás y no de Dios. ¿Qué argumento es ese? ¿No? Y luego, como hemos visto en el pasaje, Jesús, por medio de comparaciones, les deja claro que su poder viene de Dios, por la sencilla razón de que lo que está haciendo, precisamente a la vista de todo el mundo, es luchar contra el mal. Está plantándole cara al mal, con actos buenos, actos de justicia, ¿no? Y dice, ¿cómo Satanás va a expulsarse a sí mismo? Y dice, ¿no? ¿Qué excusa es esa para dar legitimidad a tus prioridades antes que a Dios? ¿Qué me estáis diciendo, señores? ¿No veis que ha llegado el reino de Dios por medio de los actos que Jesús hace? Digo yo a esos escribas. ¿No estáis viendo? ¿No os dais cuenta, vuelvo a decir, lo estoy diciendo a los escribas, ¿no? Que vuestra negación, más que una negación, es una blasfemia por no aceptar lo evidente. Precisamente estáis tomando la postura de difamar y hacer oposición diciendo que eso es cosa de Satanás. El reino de los cielos sufre violencia.
Una violencia que trata de impedir que el reino germine. Esos son los violentos que tratan de hacerle la zancadilla al reino. Muchas veces el versículo este se lee al revés. Vosotros, escribas, os estáis poniendo en la contra de la obra liberadora de Dios. Estáis haciendo oposición contra el reino de Dios, oposición contra el espíritu de libertad. ¿Y esa es la actitud persistente? Que no tiene perdón. Estás ahí, a menos que dejes de obcecarte y reconozcas lo que está ocurriendo, como decía Juan el Bautista, ¿no? Transformaos, convertíos, que está viniendo el reino de Dios. Deja tus otras prioridades, tus otras lealtades últimas y toma como lealtad última a Dios que ha venido a nosotros en Cristo. Para que no nos despistemos, esto de lealtad última, eso me refiero a lo que es lo más importante para ti en la vida. Que no es tu equipo de fútbol, ni siquiera tu identidad política, que puede ser importante, por supuesto. El Señor es tu lealtad última. No pierdas el tiempo. Y todo lo demás lo tienes que poner bajo el señorío del Señor, ¿no? Valga la redundancia. Si tú, por ejemplo, ya que estamos con la ideología política, si tu ideología política favorita, la que más te convence, ahora que estamos en un día tan como hoy, ¿no? La que más te convence, hay algo que tú ves que no es acorde a la voluntad de Dios, pues ¿qué va a estar por encima? ¿No? Aunque sea tu favorita y la que tú creas que es la más justa y la mejor para la ¿no? Pues uno, ahí está lo difícil, porque sufrimos tanto los cristianos cuando llegan las elecciones, porque es complicado encontrar algo que se ajuste 100% a lo que uno piensa, ¿no? En fin, la blasfemia contra el Espíritu Santo, como dice además, y me parece muy interesante esta puntillita, que la da un teólogo que se llama Edward Schweitzer, dice, no está dirigida contra las personas que piensan que la han cometido y sienten esa angustia de haber incurrido en ese pecado. ¿No? La blasfemia contra el Espíritu Santo está dirigida a quienes no quieren reconocer la actuación del Espíritu, primeramente en aquellos actos que hacía Jesús, ¿no? Y que encima estas personas han optado por ser tropezaderos a la causa del reino. Esa es la cuestión. Te puedo asegurar, y seguramente tú lo sabes ya de cajón, no hace falta que lo diga yo, pero bueno, que los primeros blasfemos contra el Espíritu Santo son primeramente los poderes de este mundo que están a espaldas de Dios. El poder económico en un sistema, digamos, atroz, demoledor, ¿no? Que no le importa ganar mientras otros se hunden. El desequilibrio. O el poder bélico. Hemos estado antes orando por las guerras, ¿no? Y ese ansia de más control a pesar de la muerte de otras personas. O el poder, hay tantos poderes en el mundo, ¿verdad? No lo digo así en plan, como, no sé, me refiero a cosas reales. Pero hay muchas fuerzas, ¿no? que a lo mejor hacen meter a la gente en corrientes que ni siquiera son corrientes de vida, no son corrientes en las que tú te planteas la realidad de Dios, o simplemente nadamos en una sociedad de un consumo desmedido. En fin, no sé. La publicidad, la fuerza de la publicidad. ¿Puede ser buena la publicidad? Pues claro. ¿Y la economía puede ser buena? Pues claro, pero estamos hablando del espíritu de este mundo, ¿no? De lo que hay detrás, de cómo estas cosas se convierten en fines malos, ¿no? En cosas que son el antirreino. Creo que con esta expresión nos enteramos mejor, ¿no? El antirreino de Dios, que deshumanizan a las personas, ¿no? El imperio de este mundo. De hecho, toda la literatura apocalíptica, tanto la de la Biblia canónica como la que no, siempre a los imperios de este mundo los pinta como bestias, porque son bestias, ¿no? ¿Y quiénes son entonces los blasfemos? Como en este pasaje, los blasfemos contra el Espíritu. Pues los que en vez de estar del lado del reino de Dios, prefieren la injusticia de este mundo, porque esa injusticia de este mundo de alguna forma les beneficia, les da una posición buena, les favorece, les da poder, les hace estar a gusto, les hace sentirse cómodos, les viene bien.
el mundo y su sistema, Jesús habla del príncipe de este mundo. Este mundo es un adversario del reino. En las tentaciones en el desierto, Jesús es tentado para hacer las cosas conforme al espíritu de este mundo, pero él vence la tentación. Nosotros, las personas cristianas, a veces pues no vencemos tanto la tentación. Tropezamos, ¿no?, en esas tentaciones. Pero tenemos la voluntad y la conciencia de no ceder a ese espíritu o fuerza ideológica injusta del mundo, ¿no? Así que, a ver, esto puede quedar un poco dicho así como muy, con poca profundidad, pero el que le dice sí a la guerra, o sí a la desigualdad, o sí a la explotación, o sí a la injusticia, esa persona, aunque se diga cristiana, vive en una negación al reino de Dios y su justicia. Y Dios quiera, porque muchas veces pues, uno que no da para mucho, ¿no?, pues que esa blasfemia sea perdonada. Pero aquí hay mucho que pensar. Y tenemos que aprovechar luego esos minutillos que tenemos para ir reflexionando nosotros mismos. Porque luego también además aparece en el pasaje, aunque no puedo concretar esto, ninguno creo que podamos hacerlo, como dice el versículo 29, la experiencia de esta persona que ha vivido así, su experiencia con Dios luego, ¿no?, en la eternidad, cuando esté delante de Dios, va a ser la de sentirse reo, atrapado en la vergüenza de no haberle reconocido, habiendo preferido difamarle, ¿no?, como hemos estado viendo, hacerle la contra al proyecto del reino de Dios, con palabras o con hechos. Muchas veces las propias palabras son hechos en sí mismos, como en este pasaje, porque si tienes ahí a la autoridad de los escribas, que son los entendidos en la Biblia, y tienen su opinión, es una opinión que repercute y cala en las personas, esas palabras no son palabras que se las lleva el viento, esas palabras están dichas con un peso y con una maldad. Cambian opiniones, ¿no? Fíjate también que en el texto dice que es reo, dice esa persona, es reo de juicio eterno, pero no dice condena eterna, juicio eterno. No sé, la nueva versión internacional lo suaviza, ¿no? También con lo que decía antes, con una equivalencia dinámica, diciendo que es culpable de pecado eterno. Anselmo de Canterbury decía que todos los pecados son eternos, por eso hace falta que Cristo sea Dios y sea hombre a la vez, ¿no? Pero no me voy a meter en esa cuestión de Anselmo, que ya sabéis que Anselmo yo algunas veces sí, otras veces no. Pero quiero que volvamos otra vez a aquel pobre cristiano del que hablaba antes, aquel teólogo de hace varios siglos, que vivió creyendo que había blasfemado contra el Espíritu Santo. Lo hizo. Lo hizo. O el pobre estaba viendo el mapa aquí, sin verlo un poquito más retirado. No os voy a decir la respuesta, quizá la podamos reflexionar también en silencio ahora. Solideo, gloria.